Pasás 2 años escribiendo una novela, la terminás, la publicás y un día, navegando por internet, la encontrás traducida al portugués, ¿no? En una plataforma que no es de tu país. Sin tu permiso, sin que nadie te haya preguntado, sin que te hayan pagado ni un centavo. ¿Qué haces? ¿A quién llamas? ¿Tenés algún derecho en ese otro país o tus derechos simplemente terminan donde termina tu frontera? Esa pregunta que hoy parece bastante importante en la era digital es precisamente la misma que se hacían las personas que escribían, compositoras, artistas, en la Europa del siglo XIX, ¿sabes? Y la respuesta que encontraron en 1886 sigue siendo hasta hoy la propia arquitectura legal que sostiene la protección de toda obra creativa en prácticamente todo el mundo. Hoy vamos a hablar del Convenio de Berna no como una pieza de museo jurídico, sino como la herramienta viva que define qué derechos tienes como creadora, como gestor cultural, dónde aplican esos derechos y por qué entender esto va a cambiar completamente la forma en que proteges, en que monetizas el trabajo, tu trabajo, ¿no? El de los artistas con quienes trabajas. Porque aquí también hay un problema enorme en nuestra industria. La mayoría de las personas de la gestión cultural conocen el convenio de Berna de nombre. A veces se menciona en conversaciones, en simposios, pero no saben realmente qué dice, ¿no? Ni cómo usarlo. Y eso al final pues nos pasa factura a todas y todos. Tiene el costo de los derechos que no se cobran básicamente, de las obras que se ceden sin entender lo que se está cediendo y también de las negociaciones que se pierden por no conocer el piso mínimo legal desde el que se puede negociar. Así que hoy vamos a bajar eso a tierra, vamos a hablar de qué es el convenio de Berna, cómo funciona, qué principios concretos establece y qué significa todo esto para tu trabajo cotidiano como gestor cultural. Así que te doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un programa traído a ustedes por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carrá y hoy, 15 de abril del año 2026, en el episodio 145, vamos a hablar sobre el Convenio de Berna, la base del derecho de autor internacional. ¿Qué tal, colegas? Antes de empezar, recordarles que este podcast es gracias a que se sostiene, ¿no? De todos los apoyos, servicios que ofrecemos en acultura.org y entre esos el curso que tenemos abierto de evaluación de indicadores de impacto cultural, el cual es un curso que la verdad le tengo muchas ganas, es algo súper necesario en el sector. Vamos a empezar el método sincrónico, por así decirlo, el próximo lunes, pero la verdad es que va a quedar ahí abierto a la plataforma para cuando quieras inscribirte, ahí va a estar. Así que échale un vistazo en acultura.org. Plica Academia, no solo para conocer más, sino que también de todos los otros cursos que tenemos activos en la Academia de Gestión Cultural de Acultura. Dicho esto, vamos con el punto central de este día, el problema que el convenio de Berna vino a resolver. Para entender por qué el convenio, perdón, de Berna existe, tenemos que entender el caos que existía antes de él. Y ese contexto no es solo mera historia, ¿sabes? No es una narración que pues va a pasar desapercibido en la historia del derecho de autor. Es la explicación de por qué el tratado está diseñado como está diseñado, en la lógica de cuáles son las bases del derecho de autor actual, ¿no? A mediados del siglo XIX, la protección de las obras artísticas, obras intelectuales incluso, era completamente local. Es decir, cada país tenía su propia ley o básicamente no tenía ninguna, ¿sabes? Y bueno, los derechos de autor simplemente no cruzaban fronteras. Esto significaba en la práctica que si eras un escritor francés y tu novela se vendía en Alemania o en Bélgica, cualquier editor de esos países podía imprimirla, venderla
y no te tenía que pagar nada. No, no era ilegal, es decir, el sistema estaba funcionando como estaba diseñado, ¿no? Entonces, aquí apareció Víctor Hugo, uno de los autores más leídos y más pirateados de esa época. Fue uno de los grandes impulsores del movimiento que llevó precisamente a la creación de este convenio. Y aquí lo importante que, pues obviamente, este señor es un antes y un después porque es uno de los creadores más influyentes del siglo XIX. Entonces, que él haya dedicado esa energía a la causa del derecho de autor internacional, pues nos da una pista de cómo estaba la situación, ¿no? De lo urgente que era el problema para los creadores de esa época. La solución que se buscaba, pues, no era meramente técnica, sino que tenía su filosofía detrás. La pregunta de fondo era, ¿tiene un creador, una creadora de derechos, tiene ese derecho sobre su obra simplemente por haberla creado? ¿O esos derechos son un privilegio que cada estado otorga y puede quitar? La respuesta del convenio de Berna, ¿no? En ese sentido fue que los derechos de autor son inherentes al acto de creación. Es decir, no necesitas registrarte, no necesitas pagar nada, no necesitas cumplir ningún tipo de formalidad. En el momento que creas una obra original y la expresas de alguna forma tangible, comprobable, esa obra automáticamente está protegida. Ese principio, que hoy incluso parece un poco obvio, fue revolucionario, ¿no? En 1886, ponele, ¿no? Sin internet, sin WhatsApp, sin IAS, ¿no? Y para las personas de la gestión cultural de hoy, sigue siendo el punto de partida más importante que hay que entender cuando se trabaja con personas creadoras, que incluso no saben que tienen en sus manos, o cuando se negocia con instituciones que básicamente actúan como si los derechos fueran un trámite burocrático y no un valor económico o un valor moral real, ¿sabes? El convenio de Berna, pues al final fue adoptado en el 9 de septiembre de 1886 en la ciudad suiza que le da el nombre, ¿no? Berna. Y desde entonces ha sido revisado y actualizado muchísimas veces. Hoy, pues lo administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, y cuenta con más de 180 países miembros, casi que el mundo completo, ¿no? Para que te des una idea de esto, ¿no? De la escala que esto representa, es básicamente el 90% de la comunidad internacional. Si un país no ha firmado el convenio de Berna, es básicamente la excepción, no la regla. Ahora bien, ya que comprendemos un poco, ¿no? el contexto o la base de donde empezó el convenio de Berna, vamos a ver lo que realmente cambia a la hora de trabajar, ¿no? Los principios estructurales del convenio. Hay tres principios que son absolutamente centrales y que pues voy a intentar que los dialoguemos, no de manera con términos legales, así súper abstractos, sino en términos que pues reflejen la práctica diaria, ¿no? De la gestión cultural. Ese es el punto, ¿no? Por el cual estudiamos esto. El primero es el principio del trato nacional. ¿Qué significa? Que cada país, obviamente miembro, ¿no? del convenio, debe otorgar a las personas autoras extranjeras los mismos derechos que se le otorgan a sus propios autores, a los autores nacionales. Esto suena bastante simple, pero tiene implicaciones bien complejas. Es decir, significa que si tú eres una compositora colombiana, por ejemplo, y tu música se toca en España, tenés derecho a las mismas protecciones y a los mismos mecanismos de recaudación que tiene cualquier compositora española. Es decir, no hay un derecho de segunda categoría para los creadores extranjeros, ¿sabes? El país de destino está obligado a tratarte igual. Entonces, para una persona de la gestión cultural que trabaja con artistas en circulación internacional, esto es, vamos, el motor, ¿no? Es la palanca de negociación que te sirve en el día a día.
cuando negocias la presentación de un artista en otro país, incluso cuando gestionas la propia distribución, ¿no?, de una obra en mercados extranjeros, o es más, también cuando asesoras, ¿sabes?, a una persona que es creativa sobre qué derechos tiene sobre la producción que se va a explotar, ¿no?, fuera del país de origen. Básicamente el principio del trato nacional es la base por la que tienen que arrancar, es la base, es el entendimiento, porque también comprender que esto no es como que es un favor, ¿sabes? Es una obligación jurídica internacional que el otro país reconozca el derecho del autor de las personas extranjeras como las nacionales. El segundo principio es el de la protección automática, ya lo hablábamos, ¿no? Esto ya lo mencioné brevemente, pero ¿cómo, cómo es que funciona esto de que automáticamente tenés protección de derechos de autor, pero a veces tenés que registrarlo para que pareciera que se activa esa protección, ¿no? Lo que pasa es que el convenio de Berna prohíbe a sus países miembros exigir formalidades como condición para que la protección exista. Es decir, que no puedes pedirle a un autor que registre su obra para que tenga derechos, ¿no? La protección nace con la creación de la obra. Eso es muy parecido con los derechos humanos, ¿no? No es necesario que el humano tenga una partida de nacimiento o tenga un registro civil como para que esa persona tenga derechos humanos, me explico. Pues así más o menos pasa con el derecho de autor. Ahora bien, y esto es importante tener el matiz, ¿no? El registro no es que deja de ser indispensable como herramienta. Es decir, en muchos países podés y conviene registrar tu obra, no para que nazcan los derechos, sino para tener una evidencia probatoria, es decir, tener pruebas jurídicas en caso de que alguien levante una disputa, o tú mismo, ¿no? Tú misma levantes esa disputa. Si alguien plagia tu obra y vas a un proceso legal, si tenés un registro con fecha exacta, pues te da una ventaja con pruebas, ¿no?, enorme ante esa disputa. Pero, repito, ese registro es una herramienta de prueba, no es la fuente del derecho de autor. La fuente del derecho es la creación misma de la obra. O sea, pensá en lo que esto significa cuando trabajas con personas que no han formalizado nada, ¿sabes? Que tienen obras por ahí circulando, que publicaron en internet, que tienen trabajos que se están usando en instituciones y no saben que tienen derechos sobre ellos. Parte de tu valor como persona de la gestión cultural sería ayudarles a entender que estas personas ya tienen derechos sobre sus obras aunque no las hayan registrado. Que el punto de partida no es cero, no es decir, bueno, perdí todas estas obras. O sea, aquí la conversación sobre cómo monetizarlo, sobre licencias, sobre sesiones o eh, sobre cómo negociar con este registro, ¿no? Siempre empieza desde una posición básicamente de la autoridad que tiene el creador sobre su obra. Ahora, el tercer principio es el de protección mínima. Es decir, que el convenio establece un piso, una base, no un techo, no al revés. Es decir, los países pueden dar más protección que la que exige el tratado, pero no pueden dar menos. Es decir, um, por ejemplo, los derechos morales del autor, es decir, el derecho a ser reconocido como persona creadora y es un derecho a oponerse a modificaciones que dañen su honor, ese es un plazo de protección mínimo de la vida del autor. Y esta vida, pues va a ser más 50 años después de su muerte. Entonces, la protección de un catálogo amplio de obras como literarios, musicales, audiovisuales, arquitectónicas, fotográficas, entre otros, esa protección va como mínimo de la vida del autor hasta 50 años después de su muerte. Aquí hay un detalle importante que también es interesante. Cuando hablamos del plazo de 50 años post-mortem, ¿no?, como mínimo,
Muchos países de Iberoamérica han ido mucho más lejos, es lo que hablo, ¿no? El convenio pone un piso de que se va a proteger la obra del autor o de la autora hasta 50 años después de su muerte. Sin embargo, hay países que han ido más lejos. México protege durante 100 años después de la muerte de la persona. España y Colombia después de 70 años. Creo que Argentina también, 70 años después. Entonces, cuando alguien dice esa obra ya es de dominio público, hay que hacer el cálculo con la ley del país donde se va a usar la obra, no con el mínimo del convenio. Ese es un error que es bastante frecuente en la gestión cultural, que, por ejemplo, se trabajan con archivos, con recuperación patrimonial o producción editorial y pues al no tomar en cuenta estos mínimos de años post-mortem, ¿no? De protección, pueden haber consecuencias legales importantes, ¿no? Ahora bien, pasemos a la pregunta que más me interesa, más me llama la atención de abarcar en este podcast. ¿Cómo aterrizar esto en el trabajo del día a día? Pensemos en este escenario. Está gestionando una exposición itinerante de fotografía que va a pasar por 3 países: Ecuador, México y Portugal. Las obras son de 3 fotógrafos de distintos países, uno por país. Eh, Ahí, en ese caso, ¿quién autorizaría el qué? ¿Las mismas reglas aplican en todos los países? ¿El hecho de que el convenio exista significa que no hay nada que hacer contractualmente, ¿no? En cada país? Aquí, a esta última pregunta, la respuesta es no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el convenio establece, repito, el piso de protección, pero no va a resolver la gestión contractual entre las partes. Eso lo tienes que hacer tú independientemente. Lo que sí te garantiza el convenio es que los 3 fotógrafos tienen derechos reconocidos en los 3 países, pero la forma en que esos derechos se ejercen, se ceden o se licencian, se necesita estar escrita en un contrato claro. Esa forma debe de ser escrita. Hay un concepto dentro de la propiedad intelectual que es clave para esta conversación, y es la diferencia entre los derechos morales y los derechos patrimoniales. De hecho, ya te mencionaba lo de los derechos morales, pero entre otras cosas, también estos derechos morales son inalienables, es decir, que no se pueden vender ni se pueden transferir. Entonces, el autor o la autora siempre tiene derecho a ser reconocido como creadora de su obra y a que esa obra no sea mutilada o sea usada de manera que lo deshonre, así sea que haya vendido sus derechos patrimoniales. Eso es para siempre en todos los países del convenio. Ahora, por otra parte, los derechos patrimoniales, en cambio, sí se pueden ceder, sí se pueden licenciar. Son los derechos de reproducción, de distribución, de comunicación pública, de transformación. Esos son los que tú, como persona gestora, vas a negociar contractualmente cuando gestionas los permisos de uso, los permisos de coproducción, de edición, de reedición o cualquier forma que se te ocurra para comercializar esa obra. Lo que pasa ahí es que tú nunca vas a poder quitar el hecho de que esa persona es la creadora de ese libro, de esa obra, de esa exposición, aunque tú tengas los derechos patrimoniales, es decir, de licenciar, de distribuir, etcétera, ¿no? Esta distinción obviamente es importante porque con cierta frecuencia, ¿no? Existen en el sector cultural contratos que incluyen cláusulas donde el artista cede todos sus derechos sobre la obra. Eso, en términos de derechos morales, no es jurídicamente válido, ¿no? Sobre todo en los países del convenio. El artista o la artista puede ceder los derechos patrimoniales, obviamente, ¿no? Puede incluso hasta renunciar temporalmente, digamos, en alguna forma específica a alguna parte de su, de su haber, ¿no? Que le da el 100% de la atribución de la obra y no tenga nada que ver en la distribución de ella.
pero nunca puede dar una cesión total e irrevocable de todos los derechos morales. Eso es una cláusula nula en cualquier sistema jurídico iberoamericano, ¿sabes? Y desde la gestión cultural tienes que saber esto, ¿no? Para proteger tanto a los artistas como a las personas que trabajan a las instituciones que representan estos artistas, ¿no? Así que el convenio de Berna es extraordinario, pues puso una base jurídica espectacular. No obstante, no es perfecto, ¿verdad? Como cualquier cosa. Tiene límites que también es importante conocer. Primero, que el convenio en sí mismo no tiene un mecanismo de, se le llama en inglés enforcement, un enforcement propio, es decir, no hay un tribunal internacional de Berna al que puedas acudir, ¿no? Aquí lo que tenés al alcance son los sistemas judiciales nacionales de cada país firmantes. Eso significaría, por ejemplo, que si un fotógrafo colombiano descubre que una empresa italiana está usando sus imágenes sin permiso, tiene derecho reconocido en Italia gracias al convenio, pero tiene que ejercer ese derecho ante los tribunales italianos, tiene que ir y hacer su viaje, ¿no? Allá a Roma y seguir el proceso judicial italiano y posiblemente en italiano, ¿no? Entonces, claro, eso tiene un costo, una complejidad, una barrera de acceso gigante para las, por ejemplo, las personas creadoras independientes, especialmente países como los nuestros, ¿no? Que te imaginas vas a tener el recurso de hacer algo así. El segundo límite tiene que ver más con ya el entorno digital en el que, pues, nuestro sector se está viendo cada vez más involucrado. El convenio de Berna es del siglo XIX. Ni siquiera soñaban, esa era ciencia ficción, ¿no? El hecho de la existencia del Internet. No se contemplaba mucho menos, te imaginas, el streaming, los NFT, la inteligencia artificial generativa, el scrapping masivo, ¿no? De contenidos. A lo largo de las décadas, pues se han ido negociando tratados complementarios para actualizar el sistema. Por ejemplo, los tratados de Internet de la OMPI. Uh, pero bueno, la conversación está ahí, ¿no? Abierta y también urgente. Es decir, no hay actualizaciones trascendentales en nuestra época, por ejemplo, con la IA. O sea, hoy hay modelos de inteligencia artificial que se han entrenado con millones de obras protegidas por derechos de autor sin que sus creadores hayan dado ese permiso. Y los marcos legales vigentes, ¿no? Los que están al día de hoy en cada país, todavía están medio tratando de ponerse al día con esta situación. Y quizás como cereza del pastel, el tercer límite es el de las excepciones y las limitaciones. Lo que en algunos países llaman el uso justo o el fair use en el sistema anglosajón, ¿no? El convenio permite que los países establezcan excepciones a los derechos de autor para ciertos usos, por ejemplo, educación, investigación, crítica, parodia, conservación patrimonial, pero esas excepciones varían de un país a otro. Es el desafío, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que es legalmente válido como, por ejemplo, uso educativo en Estados Unidos, quizás no lo es en México, no lo es en España. Y cuando gestionas esos proyectos culturales que van a cruzar una frontera, lo cual es cada vez más frecuente, ¿no? Esa diferencia de excepciones puede convertirse en un problema difícil, ¿no? Si no lo anticipas. Entonces tú estás bien confiado, confiada que en tu país pues hay una excepción a ese derecho de autor, pero en el otro que vas a trabajar no, ¿verdad? Ahí hay también un debate que es vigente, ¿no? Que es relevante, sobre todo para Iberoamérica y en obras huérfanas, que son obras protegidas, cuyos titulares de derechos no pueden ser identificados o localizados, pero deberían de tener derechos, ¿no? Esto es especialmente crítico para, por ejemplo, archivos históricos, fonotecas, fototecas, filmotecas, ¿no? Y son muchas las instituciones culturales de nuestra región que tienen material que es extraordinario, pero
no pueden digitalizarlo, no pueden difundirlo públicamente porque ¿a quién se le debe pedir permiso? ¿No? Esto hay muchísimo, ¿no? Hay muchísimo producción en Iberoamérica de esta índole. O sea, el convenio de Berna no puede resolver eso. No con ese escrito del siglo XIX, ¿no? Es un hueco enormísimo que cada país está intentando solventar a su manera, ¿no? Pero el problema es que los resultados son desiguales, como cualquier otro. El convenio de Berna, pues no es solo parte de la historia del derecho, es la base en la que camina el derecho de autor, ¿no? Y cada vez que ayudas a un artista a proteger su trabajo, cada vez que negocias un contrato de sesión, cada vez que diseñas un programa de residencias internacionales o decidís qué material, ¿no? Del archivo podés usar en una exposición, pues vas a sentar tus bases en el convenio de Berna. Entender que existe ese marco, que tiene principios claros y que también pues tiene estos límites, te va a convertir en una persona más preparada, ¿no? Más honesta con las personas que acompañas en su creación y también que te va a permitir anticipar problemas antes de que se convierta en conflicto. Entonces, el derecho de autor debería de estar, la propiedad intelectual debería ser uno de los materias o fundamentos básicos de la gestión cultural. La gestión cultural profesional no puede seguir funcionando en este estado como de ingenuidad jurídica, ¿no? Porque como no lo sé, pues entonces puedo hacerlo, ¿no? Y aquí también no te pido que que te conviertas, perdón, en un especialista del derecho. Lo que se necesita es que entendamos suficientemente bien el marco, ¿no? De acción para saber cuándo necesitas ese marco para hacer las preguntas correctas, para leer un contrato con algo más que solo buena fe, ¿sabes? Los artistas con los que trabajas, sus carreras, sus obras, sus legados, merecen que la persona que los acompaña tenga esa preparación. Incluso tú como profesional te mereces esa preparación, ¿no? Así que es importante que nos pongamos al día y yo creo que esto es algo que muchísimas personas ya lo sabemos, pero si estás por ahí dejando de lado este tema de propiedad intelectual, creo que es tu señal, ¿no? Es tu señal para volver a echarle una repasadita a lo que estás haciendo y que anticipar a esos problemas. Si este episodio te aportó algo, compártelo con algún colega de la gestión cultural, suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o donde nos escuches y también nos puedes seguir en Instagram, LinkedIn o Facebook como a Cultura ORG para más contenido diario de gestión cultural. Esto ha sido Gestión Cultural, el podcast. Nos escuchamos mañana, espero yo. Así que te mando un fuerte abrazo.